Bueno, ¿cómo están? Hoy es el quinto encuentro de nuestro taller de lectura 6 Dramaturgas Argentinas 1 y vamos a trabajar la Varsovia, vamos a interpretar la Varsovia de Patricia Suárez, que es la tercera obra de la trilogía Las Polacas. La primera de ellas es, Historias Tártaras, Casamentera, Premio Fondo Nacional de las Artes 2001, después está la Varsovia, que es la tercera, y digamos, nos lleva a leer las otras dos, nos tienta a leer las otras dos. Por lo cual, lo que analicemos hoy será fragmentario respecto de la totalidad de esa trilogía. Patricia Suárez es argentina, nacida en 1969 en Rosario, y es una muy prolífica dramaturga y escritora también de narrativa, y ha sido, como yo comentaba el viernes pasado, una dramaturga que fue quien tuvo más obras llevadas a la escena durante el 2019, si no me equivoco. Y bueno, está en la selección de las dramaturgas que ha hecho Tarantubies en el paper que me organizó este trabajo. Y como hablamos antes de comenzar esta grabación, la idea es que podamos continuar, ya que se armó este grupo tan lindo. Los voy a extrañar, a mí me preguntaba cómo voy a hacer, bueno, replanifiquemos, y surgió la fecha junio, ¿no? A partir de junio, para darnos un poquito, yo tengo un año bastante activo, el primer semestre habitualmente, entonces la idea es que a partir de junio volvamos con una nueva selección de dramaturgas argentinas contemporáneas, o no contemporáneas, pero la novedad que yo les propongo es que ustedes me envíen la propuesta de una dramaturga con una obra, se arma un calendario de trabajo a partir de junio, yo lo divulgo en la página de dramaturgas que estoy desarrollando, y nos volvemos a reunir en junio, viernes por viernes, como hacemos ahora a las 19 por Zoom, con la novedad de que el programa de trabajo está armado entre todos. ¿Están de acuerdo, no? Así que esta semana que viene yo espero que ustedes me envíen su propuesta de dramaturga y obra a trabajar, y armo un calendario y lo empiezo a divulgar, ¿sí? Y nos reencontramos en junio. El viernes que viene, que es 12 de marzo, será la última reunión de este primer ciclo, con la obra de Patricia Zangaro, Tiempo de Aguas, que es una obra muy poética y atípica en su estructura, digamos. Bien, vamos a comenzar entonces el análisis de la obra de hoy, que es la Varsovia, la tercera de la trilogía Las Polacas. ¿Y quién quiere comenzar el análisis? Si me permitís, Elena, yo quisiera acotar algo. Sí. No sé si todas saben, pero existió una organización judía, lamentablemente, que se dedicó a mandar muchachos muy seductores, y traían engañadas a chicas generalmente de Polonia, de pueblos, de pueblos que pasaban mucha hambre y mucha necesidad de salir del lugar. Esta gente fue repudiada por la colectividad, y cuando se murieron fueron enterrados en el lugar más apartado del cementerio. Bueno, quería aclarar eso, de que fue una organización de gente aparentemente muy respetable, con sus hogares y todo, y tenían este negocio tan sucio. Nada más, quería acotar eso antes de empezar el análisis de la obra. Gracias. Y por lo que leí, se llamaba también la Varsovia, además tiene un nombre raro como Vaspi, no sé, algo así, pero también se conocía como la Varsovia, esta organización. Yo lo conocía por Migdal. Eso, Migdal. Sí, la Tzvi Migdal es el Tzvi Migdal. Tzvi Migdal, pero la Varsovia
era una sociedad que habían armado, una sociedad israelita de socorros mutuos Varsovia, de Barracas del Sur y Buenos Aires. Y lo habilitaron en Barracas, en la zona sur, porque ahí se los permitía el intendente, o sea, la ley en ese lugar. Y por eso se le decía la Varsovia, y funcionaba como también estaban ligados la Varsovia, esa sociedad de socorros mutuos, con la Zwick Migdal, que funcionaba en Córdoba, y Córdoba al 3000 y algo, no sé, en Capital Federal. También había una conexión con el Uruguay. Sí. Sí, por eso porque no, yo soy también uruguaya y yo me enteré. Y también estaba en Rosario, por eso en la obra habla que la Bronia se había ido a Rosario, tenía una sucursal en Rosario. Claro, cuando estaban viejas las sucursal. mandaban a los lugares más alejados o más pobres. Sí, a propósito de lo que dicen las compañeras, ustedes saben que ahora justamente le están por poner Raquel Lieberman a una estación de subte acá en la ciudad de Buenos Aires, porque Raquel Lieberman fue una de estas traídas de Europa Oriental y fue la que se animó a denunciarlos en 1929. Sufrió muchísimas amenazas de muerte, pero llegó hasta la justicia y ahí empiezan a perseguir a esta asociación, ¿no?, de trata. Lamentablemente, igual esto en el mundo no, se sumó cada vez más y bueno, nuestro país sigue con esto, ¿no? Yo cuando leí la obra me acordé de otra, de una escritora argentina que se llama Norma Huidrobro, que la obra se denomina El pan de la serpiente. Es de literatura juvenil, pero si están interesados, después, ahora se las escribo en el chat. Es muy interesante. Sucede más en otra época, no digamos, en la época de la colonia nuestra, del virreinato, pero puntualmente también era como era la trata de mujeres. Y justamente la mujer blanca que valía más, por eso después se llamó la trata de blancas, ¿no? Pero claro, la mujer blanca era más cotizada que la indígena. Pero ese libro está muy bien escrito, es corto, es de fácil lectura, pero es muy atrapante también, porque es una historia de mujeres, es una historia de amigas, digamos, sometidas en la esclavitud de la época de la colonia. Ahora lo escribo en el chat. Gracias. Quería agregar eso, dado que empezaron con este tema. Claro, yo la relacioné también un poco con la obra anterior, con Modus Operandi, ¿no? Porque había un cazador, como comentaban las chicas mexicanas, cómo actuaban para cazar, entre comillas, a las chicas ahora. Y este hombre también, quizás utiliza otros métodos, ahora no se casan, pero bueno, intentan mostrarse enamorados, en fin. Y la relacioné mucho con esa, porque justamente Patricia Suárez habla mucho de eso, de cómo es ahora, que ahora es mucho peor porque no se pueden escapar. Antes, por ejemplo, iban a Rosario, las mandaban quizás a administrar otro bordel o no sé, a lugares más pobres donde no podían pagar a una chica más joven. Yo justamente conocí una señora que un señor se enamoró de ella y la sacó, la compró, no sé cómo, y se casó con ella. Muchas salían así, de esa manera, las compraban. Claro, también dice que Raquel Lieberman compró su libertad y un señor después se casó con ella, había puesto un negocio y este hombre le sacó la plata, le sacó el negocio y la llevó otra vez a trabajar. Y después en la segunda vez que se escapa, ahí sí consigue que la escuchen. Claro, sí, claro. Ahí recurre a la justicia. Claro. Pero bueno, me parece también interesante que justo estemos tratando esta obra de teatro y que se esté ahora pensando en poner el nombre de ella como un homenaje, ¿no?, a esta mujer. Fantástico. Que se empoderó sola,
digamos, se empoderó sola, más sola que, digo, 1929, rodeada de toda esta mafia, no había nada lo logró solita. Digo, a mí me pareció muy significativo esto, justamente, porque lo charlaba con mi amiga antes de empezar y dijimos, viste que justo Raquel Lieberman le van a poner una estación de subte. La verdad que creo que es el primer sobreviviente de trata de la que tenemos registro acá en la Argentina, y sí, realmente esto que contás de homenajearla me parece fundamental y necesario. También yo estuve investigando que en el gobierno de Uriburu a estos señores, por llamarlos de algún modo, los extraditaron. Cuando se supo quiénes eran, los cafillos, lograron sacarlos del país, y bueno, debe haber pasado esto que contabas vos, de que en Varsovia o en su lugar de origen les dieron entierro en el lugar más lejano como un insulto. Contra la pared. Qué actual, ¿no? Los judíos que estaban de la Suiz Migdal, que morían acá, los llevaban al cementerio israelita de Avellaneda, que era el más alejado de todos. Como en el sentido de lo que ustedes estaban comentando recién. Llevarlos a algún lugar lo más alejado posible. Bueno, eso. Bueno, lo que se cuenta en La Polaca, que aparentemente es la verdadera historia de Raquel Lieberman, es que ella vino con 2 de sus hijos acá, porque su esposo vino primero y ya estaba trabajando, y se fue al sur. Y allá falleció su esposo, y la cuñada la entregó a gente de la Suiz Migdal. Y vino sin los hijos acá. Y entonces ella juntaba, digamos, se quedaba con un poquito de dinero de cada cliente, y fue juntando como para comprar su libertad. Y no me acuerdo qué pasó la primera vez. Después se casó con este que era medio un rufián, era mandado por los de la Suiz Migdal, que la volvió a entregar. No sé si le pagó a este tipo, no me acuerdo. Es muy interesante la obra. La otra, no la dramática. Ella viene, Raquel, con la cuñada y el marido de la... digamos, la traen engañada, como es tal cual la obra, ¿no? Digo, como está ahí representada. Yo creí que había venido sola. Y creo que la cuñada se llamaba Bronia. Si mal no leí, creo que se llamaba igual que lo pone Patricia Suárez en la obra de teatro. Es muy interesante. La obra está muy buena. Muy bueno. Sí, a mí también. Me gustó mucho, pero muy triste. ¿Qué pasa con Miñón? Sí. Y Miñón se lleva una desilusión. Ella pensaba que ella engañaba a Raquela y la engañada estaba ella todo el tiempo, ¿no? Nombre afrancesado, como eran las de categoría, las prostitutas de categoría eran las francesitas, como dice el tango, algunos tangos, ¿no? ¿Pero qué le pasa al final a Miñón? La quieren cambiar como por una especie como de modelo más nuevo. Claro, porque se entera de que ya está vieja. Claro. Vas a ocupar el papel de Bronia. Esa descompostura que tiene, ¿qué será? ¿Habrán envenenado? Está embarazada. Está embarazada. Yo si subiría esta obra al escenario hoy, 2021, la haría más sorora. Haría con autorización de mal, claro, es cruel, es muy cruel. Creo que leí que hubo una versión, la última versión que se representó, el final, no sé cómo, pero leí que fue cambiado precisamente para que no fuera así. Sí, con autorización de la autora.
Sí, con otra Ahora, qué proverbio perspectiva. de mierda. Digo, empezar una obra con ese proverbio ya te instala en un lugar espantoso, ¿no? Porque ya empezás a leerla desde ahí y te das cuenta que es una realidad que empieza a doler y 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 te duele cada frase porque es absolutamente previsible la obra, ¿no? A pesar de que vos vas viendo qué va a pasar, sabés cómo va a terminar y te duele desde que empieza hasta que termina. ¿No? Me parece que es esto. Yo también lo leí, Cecilia, en El Portón de Sánchez, una directora mujer, la hizo, después que yo tenía esta idea, empecé a leer sobre la obra, en dónde se hizo en los últimos tiempos, y una directora mujer en el 2018, en El Portón de Sánchez, le hizo una reversión con autorización de la... Estoy leyendo a Eva que pone, miren, Remondegui es la autora. Exacto. La directora, perdón, puse la autora es la directora. La directora. Sí, es la directora, me equivoqué. Gracias, Eva, gracias. Yo sentí que era muy actual, porque realmente hoy, a través de otros engaños, como puede ser internet, sobre todo con las chicas muy jovencitas, el ciberacoso y todas esas cuestiones de perfiles encubiertos, se llevan pibas todo el tiempo. Así que mi carne de gallina creo que estuvo desde el inicio hasta el final. La sentí muy actual y sí, me encantaría, como dice María, poder verla desde otro punto de vista, pero bueno, hay que ver también cuándo fue escrita. ¡Ay, María, qué lindo! En un encuentro de mujeres, es para hacerla en un encuentro de mujeres. Aparte también algo que está muy fuerte, bueno, a mí me pareció, justamente esta crítica, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dijo María, que a mí me hubiera encantado escuchar ese discurso sororo, ese final de, ¿sabes qué? Vamos a terminar nosotras dos con este ciclo, ahora que ambas estamos aquí y estamos conscientes de esto. Sin embargo, como decíamos la vez pasada con Modus Operandi, ¿no? Como esta idea de amor romántico es la que nos lleva incluso a hacer esa misma traición hacia, pues, a nuestro propio género y a las que somos víctimas de esta opresión, ¿no? Entonces, sí es muy dura esa crítica, obviamente, pienso yo, en los últimos meses me ha dado mucho como por no acercarme tanto a eso, porque sé que permea y sigue y la violencia sigue ahí, y me gustaría ver como otros finales, ¿no? O sea, como salir un poco de esa desesperanza. Sin embargo, pues ahí sigue, ¿no? Y creo que sigue siendo muy necesario, a tal punto que sigue siendo muy vigente, ¿no? Este tipo de discursos y este tipo de críticas. Y pues sí, concuerdo en que sería muy interesante ver otro tipo de resolución, ¿no? Pensando ya en esa conciencia que se está tomando en estos últimos tiempos. Ahora, esto no era exclusivamente, perdón, ¿alguien iba a hablar? Está bien, yo iba a hablar, pero no importa. Decime, Eva, decime. No, nada más lo que quería decir es que era otra época donde justamente el amor romántico nos hacía pelearnos entre nosotras, lo más ridículo, ¿no? Justamente porque necesitábamos que nos mantuvieran, o no sé, esa necesidad que teníamos de estar al lado de un hombre, que ahora no, digamos, de a poco se está cambiando, porque no sé si cambió en todas las mujeres, ¿no? Pero la relación, porque estas dos mujeres, por ejemplo, Rachela, miente, o sea, era una cosa muy común eso en las mujeres, ¿no? Ella primero se hace la que no sabe, trató de engancharlo a Shlomo con un hijo, ¿no? Para conservarlo, ese tipo de cosas, y después al final sabemos que ella sabe a lo que va. Y bueno, me parece que justamente es la época en la que pasa eso, en la que era muy común las peleas entre mujeres, ¿no? Sí, y era muy común, no solamente en la cultura judía, porque a mí me pasa que cada vez que hablo, que leo una obra, toda la semana la comento con distintas compañeras, ¿no? Que les cuento sobre el taller. Y pasaba con los italianos, con los franceses y con los españoles. Sí, con todos. En el caso en Rosario se decía la polaquita, la que era la gauchita.
en mi barrio, en Lavallol, era la tanita. Y yo vengo de una familia tana. Mi nombre es Conchetina, chicos. Entonces, era tremendo, tremendo ver, y se veía, y era muy usual en casi niñas. O sea, se decía, está la tanita, y la tanita tenía 16 años, o sea, y siempre vestida impecablemente sexy, 5 de la tarde. Y se veía en Lavallol año 1978. Quiero decir, y hoy se debe dar, seguramente, odio hablar de esto, pero supongo que se debe dar, no se daba solo esta cosa de vender al compatriota, ¿no? Esto fue uno de los dolores más fuertes que yo sentí con esta obra. Sus propios compatriotas. Y hablando con italianos amigos, era muy usual. Y nadie hablaba. Se decía, bueno, pero era como muy normal, que en cada barrio estaba la francesita, la tanita, la polaquita, y eran los que desvirgaban a sus hijos varones de estos hombres apoderados, porque siempre tenían que ir, y hablando con mis hermanos, no quiero dejarlo público, pero me he enterado de cada cosa en Lavallol, las cosas que pasaban, pero sí, los chicos se desvirgaban con la tanita, la francesita, con la polaquita. Era muy usual, y no estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Bueno, en mi ciudad hay una gran colectividad sirio-libanesa, y yo también he escuchado estas cosas. Mi papá vivía en lo que se llamaba, lo que se llama todavía hoy el barrio Las Morochas, precisamente por eso. Y también, y te digo, que también es discriminación, como yo tengo cara de árabe, sin ser descendiente de árabe, todo, yo iba a ese barrio, me preguntaban, ¿vos de qué familia sos? Y yo era chica, pero ¿por qué? Y había también, se generaba, porque también era una cultura bastante particular, también con las mujeres se traían, las hacían casar por poder. Venían a la Argentina, a mi ciudad, chicas muy jovencitas, casadas ya con hombres muy mayores. Yo tenía una compañera en la escuela secundaria que la mamá era joven y el papá tenía 80 años. Y era una forma de venta, porque a ella su familia la había vendido, y había llegado con 14, 15 años a un país de que no sabía el idioma ni sabía nada, casada con un hombre que a su vez ya tenía hijos mayores que ella, y a convivir todos en la misma casa. Y era muy común en esos casos. Y bueno, y de ahí también se generaban, también en ese barrio, Los Morochas, también había burdeles. Ahora está acá por ordenanza, desde hace muchos años están prohibidos cabaret, whiskerías y todas esas cosas, pero en ese tiempo existían esos tipos de boliches, ¿sí? Con mujeres venidas de eso, ¿verdad? Que les decían despectivamente turcas. Claro, la turca. Era la turca. Acá encontré un análisis de la trilogía de Patricia Suárez por Daniela Ferrari, que es muy interesante porque analiza las tres obras en conjunto, hablando un poquito más de la cuestión técnica dramatúrgica de la obra. Y dice que, bueno, la dramaturgia de Suárez está muy vinculada a su trabajo narrativo. Vieron que ella también es narradora. Suárez dice, yo nunca veo el escenario cuando escribo porque casi no sé nada del teatro. Yo veo a la gente viva, como son, cómo hablan, cómo se mueven. Tal vez por eso es una escritura más como la vida, nunca sabes muy bien a qué va a pasar. Pasa un poco algo parecido como con Griselda Gambaro, que comienza a escribir teatro sin pertenecer al mundo del teatro, no es ni actriz, digamos, empiezan como narradoras y después se derivan al registro, al género teatral, al género dramatúrgico. Pero Griselda, a comparación de Patricia, para mí escribe con la puesta en la cabeza. Claro, ya lo habías comentado, sí.
Y después también dice algo muy interesante respecto de cómo piensa las obras. Dice, existen indicios que permiten observar ciertos desplazamientos en relación a los conceptos tradicionales de fábula, ordenación de sucesos, montaje y construcción de sentido. Suárez dice, siempre me pasa lo mismo, empiezo a trabajar con un tema como jugando y a medida que investigo van apareciendo nuevos personajes y nuevas imágenes y obviamente no los puedo meter a todos en la misma obra. Historias diferentes unidas por una propuesta temática, una historia. Obras breves que reproducen distintas tramas y no tanto. Si nos proponemos una lectura completa de las piezas o fragmentos, encontramos que más allá de las distintas épocas a las que refiere, 1913-1920, y la última ni siquiera tiene referencias de año, podremos seguirlas como una única pieza. En primer lugar, recurre a los mismos nombres para los personajes en algunos casos, refiriendo a los mismos hechos en otros, como refuncionalizando los materiales de manera que le permita componer una y otra pieza como capítulo. Así el hombre importador que viaja en tren en Historias tártaras, la primera, busca a una Jana que será su joven esposa, y la Jana de la Varsovia, la tercera, futura esposa de Shlomo. Sí, el mismo nombre y por qué no el mismo personaje que en esta pieza solo se nombra. Que viaja en el barco de inmigrantes, cuenta detalles de su vida, que a esta altura ya sabemos que pertenece a la historia de Emma de Casamentera. O sea, no nos queda otra que leer las otras dos obras. ¿Cómo se llaman las otras dos, Elena? Historias tártaras y Casamentera. La primera es Historias tártaras, Casamentera es la segunda y la Varsovia es la tercera. La idea que organiza esta reflexión consiste en considerar la dramaturgia de Patricia Suárez como una forma dramática más vinculada a las formas débiles que a lo que se entendería por una forma fuerte, única y estable, entendiendo por formas débiles o formalizaciones que se resisten a constituir modelos, son inestables, no tienen pretensión superadora, no se instalan ni en la continuación de tradicional, o sea, no es tradicional el modo en que escribe esta obra. Un poco como lo que ocurrió con la obra de que vimos la vez pasada, la del acosador, la del asesino. Modus operandi. Modus operandi. Tiene una forma muy despojada, ¿vieron? No hay casi escenografía, hay muy poca didascalia. Son tensiones, acontecimientos del cuerpo o afectaciones del cuerpo, cuando la autora refería a Pavlovsky, ¿no? Y acá pasa algo que esta obra no tiene un montaje, un armado de obra tradicional, ¿no? Ahí, por eso está como, tiene como más la lógica del cuento, ¿no? Aunque se formaliza en diálogos de dos personajes, y el modo en que termina es sorpresivo, porque uno se queda con la pregunta de si estará embarazada, la habrán envenenado, estará enferma por dentro, tendrá un cáncer, no se sabe qué le pasa a la descompuesta de esta obra, ¿no? Es la traicionada, es la burlada, digamos. Pero termina afectada en su cuerpo, digamos, está descompuesta, no se sabe qué es la le descartada. Yo siento que es la descartada por el cafillo. Eso es lo que más le duele. Claro, pero está descompuesta, ¿no? Se ha puesto a vomitar por el olor que la invade, ese olor nauseabundo, y aparte por lo que se está dando cuenta de lo que le pasa. Pero no se sabe exactamente si de lo que le dice la otra, qué es lo que realmente es cierto, qué hay detrás de esa descompostura. A uno le queda enigma. Digamos, pero no tiene la estructura dramática tradicional de la tragedia. No es tradicional, lo mismo que modus operandi. A mí me parece muy cotidiana para leer. Claro, es lo que ella dice, es lo que la autora dice cuando la entrevistan en este texto. Es muy fácil la lectura, es larga y sin embargo la lees muy fácilmente. Sí. Me parece Son muy verosímiles los diálogos, cómo manda la información, tema que cuesta mucho en dramaturgia, cómo poner la información sin que se note, sin que se vean los hilos. Tal cual.
Ahora, el personaje de Raquela, para mí, ella estaba convencida de que ella lo sedujo a Shlomo y que ella no va a trabajar de prostituta. Ella está convencida de eso. Lo que uno supone es que va a terminar como todas. Pero yo creo que... Son dos engañadas. Son dos Yo engañadas. creo que ella está convencida, por eso actúa con esa soberbia, con Mignon, ¿no? Sí, Mignon, no, Mignon, ¿cómo es que se llama la francesa? Con Mignon, sí. Sí, es mala con ella, pero reacciona cuando lo ve besándose con él, ahí es donde reacciona y le dice la verdad. No sé qué piensan ustedes. Él los ve besándose cuando pasan a Brasil, cuando pasan el Ecuador, o ahí la obra empieza a tomar otra perspectiva, giro. Ahí se empieza a precipitar, ¿no? Las cosas entre ellas. A mí lo que me gustó desde la autora, este juego que hace con el perfume francés y el perfume, o el olor de los jaureles, donde justamente creo que ella se descompone, y que trae a cada rato el olor, porque empieza a ver la realidad, lo que le va a pasar. Ella va a ser otra Broña, más allá de Raquela, va a ser otra Broña, y ahí lo descubre, porque no lo veía venir esto, ¿no? Como una negación que tenía. Es lo que tiene el ser humano, que piensa que a uno no le va a pasar lo que le pasa a otro. Tal cual. Pero eso me encantó, porque ella era la que insistía, Mignon, en decir perfume francés, ¿no? Y después estaba el olor a podrido del pescado. De jurel. El pescado podrido. Digo, a mí me gustó mucho los juegos que hace la autora de la obra. A mí me maravilla. Es para releer, para aprender de cómo escribe diálogos. Cómo escribe esos diálogos. Cómo se corrigen, cómo manda datos de la historia, cómo los filtra los datos de la historia, los localismos, los localismos y también las expresiones de época, ¿no? Y son dos personajes que hablan. En un barco, con dos personajes hablando dentro de un barco, se arma una obra de teatro. Sí. Son como elementos mínimos, situados en una historia terrible, porque lo que hace de imaginario, lo que migra al plantear ella esta problemática, con dos personajes le alcanzan, con dos prostitutas le alcanzan, para traer toda la historia detrás de ellas, ¿no? Es muy pica, una cosa que también hacía Borges en los cuentos. Vieron que Borges inventaba algunos cuentos en momentos históricos de poca investigación histórica, donde no se sabía nada de esa época histórica. Entonces ahí inventaba dos personajes. Eso era una técnica de verosimilitud. ¿Quién le iba a cuestionar si no había nada? Y por otro lado, otra cosa que hacía era inventar citas históricas. Como la historia de... Mira que tenía citas truchas. Citas de libros truchos. Sí. Citas falsas. Yo digo, ¿este proverbio no será trucho, Elena, también? Pues yo lo busqué y no lo encontré. Este proverbio con el que empieza, el agua, el fuego y las mujeres nunca dicen basta. ¿No será trucho? ¿No será que no existe? No creo. Pero habría que buscarlo en el traductor de Google, en los idiomas de origen. Por ahí sí. Encontrar. Anda a hablar en polaco. Yo no sé, polaco no sé nada. Bueno, el tema de la novela histórica o el teatro de que toma motivos históricos es que cuando le ponen a un personaje histórico con mucha tradición, atraen sobre sí toda la significación que trae consigo. Abelardo Castillo, creo que fue con el otro Judas que ganó un premio muy importante. El Judas que traiciona a Cristo. Hace una nueva versión de Judas, ¿no? Que también es borgiano, es un tema borgiano. 3 versiones de Judas. O Israfel, que es una obra sobre Poe. Entonces, ahí uno tiene bastante ganado, ¿no? Cuando elige un personaje histórico, o un personaje muy conocido, para reversionar una escena o una situación.
no tiene que construir el resto de los referentes, pues ya vienen dados por la historia. En este caso, con 2 personajes bastan en un barco para armar una tremenda obra de teatro con elementos mínimos. Y dejarnos con la intriga de qué le pasó a la compuesta, aparte que la descarta. ¿No estaría enferma genuinamente? ¿Vieron que dice se pone amarilla después de la medianoche? ¿No? Le trae esos chismes horrorosos, esos chismes crueles, son crueles las 2. Pero precisamente por el tipo de vida, bueno, podría tener sífilis. Es la cosificación, es la cosificación de una persona al mayor grado, digamos. Sí. Es espantoso. En relación a la cosificación de las personas, hay algo que dice Miñón cuando están hablando de las Martas que fue a buscar para usar las pieles. Que dice, pobrecita, Raquel dice, pobrecita. Claro, qué buen dato es. Miñón dice, no digas pobrecitas, Raquel, están en el mundo para ser usadas. ¿Acaso no es el hombre el rey de los animales? Si no las aprovecha el hombre, ¿quién las va a aprovechar? Es terrible. Es tremendo, pero ellas mismas también son como Marta, digamos. Claro. Ellas son animalitos, se han convertido en... Las convierten por el negocio espantoso. Hablan que son víctimas en... No, que hablan de mercado de pieles, son peleteros, comercian con las pieles. Peleteros, sí. Empieza como a saber que las pieles son de las mujeres, ¿no? No sé, claro. Hay muchos símbolos también. Sí. Hay unos diálogos de Casamentera en un artículo que hacen como un regateo, también viendo como una tasación del cuerpo, y si tiene esto, entonces el otro le baja un poco el precio. No, pero mire, tiene esto, no, pero además es simpática, habla muy bien, lo va a entretener, entonces sube, baja. Es como realmente el tema ese de la cosificación, muy, muy impresionante. Supongo en las 3 obras, pero en esta y en estos fragmentos, ¿no? La virginidad es lo que le da más valor. Claro, y ahí está también, hay un diálogo entre ellas 2 cuando hablan de la virginidad, que le dice que se suponía que era virgen, bueno, y ella no era más virgen, lo que pasa es que la otra no lo sabía. No sabía que la estaban engañando también, yéndose, ella no lo sabía. A mí me llamó también la atención, pero bueno, calculo que es un recurso. No he leído muchas obras de Patricia, pero sí he leído 2 o 3. Ese recurso de empezar y terminarla similar, porque en realidad la obra empieza con Raquel la descompuesta, y en realidad la que termina descompuesta es la otra. Sí, el mal de mar, ¿no? El mal de mar creo que con sí. vómitos. Sí, exacto. Ese recurso es un recurso sencillo y que está buenísimo para darle un giro para como completarla. Igual quedan un montón de cosas, así como un cierre formal, es un cierre literario. Exacto. Es más un cierre literario pero igual nos dejó con la intriga. Muchas. Si uno le escribe y le pregunta, che, Patricia, ¿qué quisiste decir con que la descompostura? Sí, por favor. Sí, no sé, te va a contestar, sí. Elena. ¿Y a ustedes qué les pareció? Sí. ¿Y a ustedes qué les pareció que le pasa? ¿No? Porque eso pasa con el autor. Quiere saber qué es lo que el público, el lector, con qué el público completó lo que... Que ese es el don de aludir, de dejar intriga, de no decirlo todo, de no pasar información que cierre el significado del texto. Ese es el don del teatro, lo que uno aprende técnicamente cuando aprende a escribir teatro. Porque Raquel está embarazada, su descompostura es por la vida. Miñón, claro. su enfermedad es más cerca de la muerte, pienso. Pero no es tan grande, Miñón. Es vieja para el negocio, pero no es tan grande. Bueno, pero ser vieja en ese momento equivale a ser desechada, bueno. Claro. En ese sentido. Ya está como muerta, ya no sirve. Claro.
Para mí se descompone porque ve su futuro, su futuro, cómo va a terminar, cómo terminaron las anteriores a ella, cómo terminó Broña. Se descompone de eso, para mí. Y lo de la descompostura también yo lo tomo como un recurso, como que, bueno, dentro del mismo recurso empieza que la que no está descompuesta, que Miñón es la que tiene el poder, supuestamente que tiene el poder, y termina con que el poder lo tiene la otra. En realidad no lo tiene ninguna de las dos, pero bueno, supuestamente. Es una vuelta allá donde lo que empieza es contraposición a cómo termina. Exacto. Para ella, que en realidad van a terminar igual las dos, pero sí, bueno, pero en ese momento Raquela se siente más poderosa porque es más joven, entonces, bueno, tiene todo por delante, tiene un hijo, se cree que lo va a enganchar, que va a manejar el negocio. Es cuando el conflicto pasa de un lado al otro, ¿no? La otra está finalmente, perdón, Cecilia, digo que es cuando el conflicto, la autora logra que el conflicto cambie el personaje. Entonces es tan rico en el teatro, porque a veces este tipo de textos, cuando son abiertos, con una sola acción en el teatro, se dice todo. Entonces me encantaría ver alguna versión para ver cómo termina, pero cuando el texto es tan abierto, a veces el actor hace un guiñito de ojo al espectador y hace algo que devela, pero que no está escrito. Esto es lo maravilloso del teatro, de la experiencia humana presente, ¿no? Digamos, que una cosa es cuando vos lo lees y decís, che, ¿qué habrá pasado? Te aseguro que si la ves en el teatro sabés qué pasó. Están viendo la expresión de sí, yo hice teatro hace muchos años, y después no pude seguir, pero sí, adoro el teatro. La experiencia de estar en un escenario es intransferible. Ahora soy narradora, no es lo mismo, pero yo también. Tiene un poco. Yo también. Pero siempre hay que volver, por chicas, lo mismo que vos. Sí, volver y ser narradora es fuerte también. No cualquiera narra y narra bien. Hice un cuento muy humilde mío. Yo escribo sobre cosas que a mí me pasan. Le comentaba a Elena en un mail el otro día cuando ella decía que uno tenía que escribir. Bueno, en este caso escribió a través de esta noticia la autora, ¿no? Yo escribo sobre cosas que me pasan, porque me pasan cosas muy extrañas, entonces las escribo. No me alienta a escribir este tipo de cosas, no una noticia, no un elemento, pero lo estoy empezando a evaluar. Y tuve, cuando era muy, muy chica, una experiencia, la filmé, me llamaron de Canal 7 porque había ido con una obra de teatro, la filmé y la mandé virtual, la hice en un cuento de 3 minutos. Hacer algo que vos viviste como actor y como escritora es maravilloso. No. En una camarita así, tal cual como nos vemos todas, tenía que explicar lo que me había pasado a los 8 años, en una iglesia. Les aseguro que hacerlo fue maravilloso, porque vivís tus 8 años. Esto es lo apasionante de cuando uno se sube, que no hace falta subirse a un escenario. He entendido con esta pandemia que podemos a través de este cuadradito contar un montón de cosas. Pero como dice Dubati, si no tenés el convivio, no es lo mismo. A lo mejor es una cuestión generacional también, pero yo para no es lo mismo. necesito ver las caras de la gente que te estoy contando, las expresiones. Por supuesto. Me pasa lo mismo. Sí. Por supuesto, y la experiencia es distinta. Yo te hablo como narradora, porque recién las chicas decían que como narradora hacer teatro era otra experiencia, y les aseguro, yo estoy lejos de ser narradora, pero les aseguro que es yo cuento cosas ajenas, no cuento cosas propias. Yo soy narradora oral, pero cuento de otras personas, no cosas mías. Pertenezco a un grupo que se llama Las Cuenteras de la Esquina y todas contamos cosas de autores. Yo específicamente cuento de autoras con perspectiva de género. Angélica Borodiller,
por ejemplo, desde Angélica Borodiller hasta Juana Manuela Gorriti, para hacer... Cecilia, ¿cómo se llama el grupo? Las Cuenteras de la Esquina. Nació en el año 2004, yo me incorporé en el 2016 en la Escuela de Educación Estética de la ciudad de Junín. Somos alrededor de 15 mujeres. Qué bueno. ¿Y tienen redes como para seguirlas? Sí, Facebook, estamos Instagram. en Instagram y en Facebook. Ahí tenemos algunas puestas, hay algunas grabaciones mías, no muchas, porque yo cuento más para adultos. Mis compañeras cuentan, la mayoría son docentes, yo no, nada que ver mi profesión, pero los docentes sí, por ahí cuentan más para chicos. O sea, porque nació en realidad el grupo, contaban en escuelas fundamentalmente. Después le agregamos otras. Yo para mí el sumum fue contar en una plaza del Ni Una Menos un cuento, Ya no puedo, de Alicia Perry, una narradora cordobesa, que fue algo para mí, porque en la plaza, en medio de la plaza, con toda esa gente y esta voz y esa atención, y además nosotros dimos una con autorización de la autora, porque también tuve problemas con... La única vez que quiso contar de un autor varón que encima era de mi ciudad, no me dejó. Entonces, bueno, ahora con el permiso de la autora, al final le agregamos el nombre de las víctimas de femicidio de mi ciudad, que son unas cuantas también. Entonces eso tuvo una potencia terrible, porque lógicamente había conocidas, así que fue realmente hermoso. Emotivo. Y sí, en eso estamos, también contamos en ferias del libro, hemos ido a otras ciudades. Es una experiencia hermosa. Perdón, Sí. Cecilia, ¿cómo figuran en redes para buscarlas? Las Cuenteras de la Esquina. Perfecto. Bueno, yo les cuento que mi grupo se llama Las de Montserrat y estamos en Facebook en Las de Montserrat Cuentan. Somos 8 personas, 8 mujeres, también muchas docentes. Así que bueno, nos pueden buscar. También contamos en ferias, en distintos lugares. Sí, totalmente amateur lo nuestro, porque sabemos que hay muchos que son narradores profesionales, es otra cosa. Nosotros somos absolutamente amateur, aquí autogestionadas. Sí, sí. Claro, nosotras también. Todos los ámbitos. También vamos acá en Junín hay 3 unidades penitenciarias, también vamos ahí, también hemos estado en bares y todo, sí, pero también la experiencia de contar mujeres específicamente para mí es impresionante. Cosa que las otras chicas por ahí hasta ese momento no tenían, o sea, o sea, les daba lo mismo, digamos, o todo tipo de autores, etcétera, pero para mí es importante eso, que sean mujeres y que cuenten estas, que tengan que ver con estas temáticas, precisamente. ¿Nadie escribe sobre lo que le pasó? Sí, yo sí. Yo escribo. Yo escribo. Yo también. ¿Elena? Yo estoy escribiendo teatro, sobre lo que me pasó todavía. Tengo mi primera obra de teatro oficial, que todavía no la publiqué en la web, que por ahí la subo. Está inspirada en mi abuela materna, y se desarrolla en 1927, en un relato de mi madre. Digamos, mi fuente narrativa, donde yo tengo un montón de historias potenciales para poder llevar al teatro, por ejemplo, son los relatos de mi madre, que murió hace ya... va a ser 9 años que murió mamá. Mamá era una narradora oriunda de Lincoln, de la ciudad de Lincoln. Cerca de acá. Y yo nací en Junín. En mi ciudad. Yo nací en Junín por temas de familia, temas médicos, pero mis padres eran de Lincoln. Y mi abuelo materno era amigo de Jaureche, muy amigo de Arturo Jaureche. Claro, de Lincoln. Wow. Y habla de él en pantalones cortos, perdón. Jaureche habla de mi abuelo, se ríe bastante de mi abuelo, que era rosista, bueno. Así que, más que de mi vida propia, relatos de mi madre, de Lincoln,
de mi abuela materna, que era muy quiroguiana, de un mundo muy Horacio Quiroga, y con una imaginación muy Horacio Quiroga. Eso me llevó mucho a leer, por eso creo que yo también me enganché tanto con la obra de Abelardo Castillo, que era tan quiroguiano. Así que, digamos, lo que yo he escrito, tengo algunos cuentos que no publiqué nunca, tengo algunos poemas publicados por ahí hace como 20 años, teatro estoy empezando a escribir recién ahora, y estoy haciendo la maestría, ahora tengo el taller con Vivi Telas, ahora empieza creo que en abril. Hice con Barchilón y con Lautaro Vilo, y tendré con Vivi Telas y con Tantanian, son los 4 talleres. Hice con Cartoon las clases de Cartoon en 2019. Ese es mi recorrido hasta ahora con teatro, pero en el medio de la maestría se me ocurre este taller, que es una maravilla, que estamos haciendo, nuestro taller, porque leer obra de mujeres, como vieron que no se enseña dramaturgia de mujeres, la obra canónica no es de mujeres, y aunque tenemos a Gambaro, que es la referente más importante de dramaturgia local argentina, tampoco se enseñan la obra de ella en los programas de estudio. Se enseña Tennessee Williams, se enseña, bueno, Shakespeare ni hablar, tragedia griega, pero obras de mujeres yo no encontré en ningún programa de formación de talleres. Analicen la obra de Gambaro, analicen la obra de Susana Torres Molina, analicen la obra de Beatriz Mosquera. Yo eso no lo vi todavía. ¿Qué hice? Me lo armé yo. Y está muy bien, porque es una escritura que para mí tiene diferencias con la escritura de los varones. Yo insisto con eso. Binaria, más o menos binaria, no me considero binaria, pero bueno, me pueden acusar de eso cuando tenga problemas. Yo creo que la problemática, el conflicto dramático escrito por mujeres tiene un sesgo distinto. Porque los afectos en el cuerpo de una mujer son distintos que los del varón. Hay diferencias. Hay temas que son crucialmente femeninos, que no hay modo de ser, por más que haya habido dramaturgos que entendieran la feminidad a su manera, la Antígona, lo que vimos acá, la Antígona furiosa de Griselda Gambaro, está escrita por una mujer. Pena sin importancia, Griselda Gambaro, está escrita por una mujer. Por más que Chekhov tuviera un humor y una sensibilidad hacia lo femenino muy importantes, no era una mujer, Chekhov, era un varón. Y el mismo Oscar Wilde, que era un queer totalmente un adelantado a la época queer, sí, era un varón, y todas las ironías de Oscar Wilde respecto a lo femenino, el matrimonio y las mujeres son de varón. Entonces, hay diferencias. Por eso para mí fue tan importante promover la lectura de dramaturgia de mujeres, porque para mí ahí hay mucho que aprender. Y yo si me tengo que localizar en algún lugar, escribir como dramaturga en ciernes, en un ámbito, es como dramaturga. Entonces tengo que aprender de mis congéneres lo que todavía no sé. Entonces para mí también este espacio que tenemos nosotros en este taller, yo aprendo un montón leyendo estas obras, mientras las voy analizando. Y las analizo con ustedes, ¿no? Porque siempre aparece algo que no está teorizado en la crítica literaria. Yo creo, Elena, que barajamos las conversaciones. Súper enriquecedora el resultado de este espacio y realmente dan ganas de seguir aprendiendo, de seguir investigando. Y recién cuando hablábamos de mujeres que escriben, a mí me llegó en estos días una invitación que se las extiendo, pueden buscar en las redes. Hay un proyecto que se llama 100 Voces de Mujeres, empezó en Chile y ahora están buscando voces argentinas, ya van 50 que se sumaron, y está bueno, es para escribir, como decía María, lo que te pasa y sobre todo lo que te pasó en pandemia. Puede ser una narrativa, una poesía, un pequeño texto. Así que bueno, las que quieren buscarlo, se llama 100 Voces de Mujeres, está tanto en Facebook como en Instagram para chusmear y sumarse. Y sí, creo que las mujeres decimos de un modo distinto. Eso no cabe duda.
hay argumentos de psicoanálisis que no los voy a meter en temas técnicos, me pongo a hablar en lacanés y no me para nadie. Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Hay conceptualmente desde la clínica psicoanalítica hay modos de decir por qué las mujeres escribimos de determinada manera y los varones escriben de otra. ¿No? Aunque hay goce femenino en el varón, también no es que sea solamente de las mujeres, pero bueno, yo considero que el conflicto dramático en mujeres tiene diferencias. En lo que respecta a algunas experiencias por las que los hombres no pasan y las mujeres sí, al revés, ¿no? La Ofelia de Hamlet. Yo el sábado que viene, el 12 de marzo, el 13 de marzo, después de que me den la vacuna china, no sé cómo voy a quedar. Ay, el día siguiente. Tengo planificado una conferencia que estoy divulgando sobre el Hamlet de Lacan. Mientras leía Hamlet con Tantaniana hace muy poquito, ahora en febrero, me pongo a leer las 6 clases de Lacan, el seminario sexto, sobre Hamlet, y quedé fascinada. Y vuelvo, y no me puedo ir de Lacan, es terrible. Como uno no se puede ir de Lacan, no se puede ir de Lacan tampoco. Bueno, y dije, ¿cómo no voy a hablar de esto? Tengo que hablar de esto, porque el Hamlet de Lacan tiene, aparte es el Hamlet de Freud. ¿Por qué dice Freud que Hamlet tarda tanto en matar a Claudio? Eso solo lo puede pensar Freud, ¿eh? Porque dice Freud que Claudio era el mismo Hamlet. Claudio había realizado, el tío de Hamlet, la matanza del padre de Hamlet y se había acostado con la madre de Hamlet. ¿Qué es lo que Hamlet deseaba hacer? Eso solo lo puede pensar Freud. Ah, por favor. Es muy retorcido. Es Freud. Bueno, es Freud. ¿Por qué tarda tanto Hamlet en matar a Claudio? Porque no puede matar, es como suicidarse, porque Claudio es él. Muy bueno. Bueno, eso lo dice Freud y Lacan va a hacer otras lecturas sobre Hamlet muy interesantes. Dice que Hamlet no es un caso clínico, es una creación poética, pero que se parece mucho a un obsesivo. Aunque no es un caso clínico, se parece mucho a la lógica de un obsesivo. Bueno, el tema es que el sábado el 13 de marzo, voy a dar una charlita sobre Hamlet de Lacan y después la voy a subir al canal de YouTube, para comentar estas clases de Lacan y hacer comentarios respecto a la obra. Lo que no se sabe, claro, es muy raro que en teatro se recurra a Lacan para leer a Hamlet. No lo van a hacer. No. A Hamlet se lo lee en el teatro, no se lo lee en el psicoanálisis. Esos cruces me los permito hacer porque yo estoy como anfibia ahora. Estoy con una parte en un lado y una parte en el otro. Entonces me encanta lo que ha dicho Lacan de Hamlet y Freud, y hablemos. Solo Freud puede decir eso de Hamlet. ¿O no? Muy interesante, muy interesante. Y después, bueno, a lo que le carga mucho las tintas Lacan es a la escena en que Hamlet habla con su madre en la alcoba y le dice: mamá, deja de acostarte con mi tío, salí de esa cama. Bueno, esa escena para Lacan es la escena central de Hamlet, pero a los intereses de un psicoanalista. Claro. Así que bueno, todo eso lo voy a trabajar el sábado del día siguiente a la vacuna china, que veremos cómo me encuentra. Comiendo chaufán mixto y pollo con pavo. Vas a estar bien. Yo ya llevo 6 horas de vacunada y todavía no se me achinaron los ojos. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicas, nos veremos el viernes que viene para la última hora de esta tanda, que es Tiempo de Aguas de Patricia Zangaro, entre una nuera y su suegra, obra muy de mujeres, escrita por una mujer. Obra poética y también con una forma típica, que les voy a mandar mañana seguramente, o hoy mismo, por mail. Y espero las sugerencias de ustedes para armar un programa de trabajo, de lecturas, de dramaturgas argentinas, a partir de junio. ¿Sí les parece? Okay. Le damos continuidad al taller. Sí, Elena, gracias. Sí. Y me gustó mucho que seas anfibia. Hace rato que uso eso. Yo soy anfibia en la clínica, o sea,
dentro del psicoanálisis, porque tengo dos patas de investigación, acá soy anfibia entre el teatro y el psicoanálisis. Me gusta la cosa anfibia. Me gusta mucho. Así que bueno, podemos armar un plan de lecturas para junio, más tranqui, y ya entre todos vamos sugiriendo obras y dramaturgas. Puede ser las últimas dramaturgas, las que están ahora en pleno desarrollo, en pleno auge. Pero la idea es darle entidad y desarrollar este espacio que es muy lindo y que también da ideas para escribir. Las que escribimos teatro, siempre, a mí me ha pasado con los talleres de lectura de cuento que hice, que siempre salía con algún cuento que se me ocurría. Yo me acuerdo de escribir, hay un cuento de Cortázar que se llama Reunión con un círculo rojo. ¿Lo tienen ese cuento de Cortázar? Es un cuento de vampiros. Un cuento de vampiros escrito por Cortázar. Un cuentazo. Y a mí se me ocurrió otro. Yo tengo otro que es rarísimo, es re onírico, que me quedó, no sé en qué parte de la computadora lo tendré. Lo escribí hace como 15 años más, 17 años. Pero se me ocurrió a partir de un cuento que leímos en grupo y que analizamos de Cortázar, se me ocurrió un cuento mío, a raíz de ese motivo. Y así pasa con el teatro también. Es que Cortázar es muy inspirador. Gran cuentista Cortázar. Impresionante su manera de escribir, su manera de empezar sus cuentos. Su tía Angustias, a la que le meaban los gatos los malbones, o sea, tiene esa cosa muy lúdico, ¿no? Esa cosa que así empieza el tipo, contándote una historia de una yegua, me parece 20 renglones que son una maravilla, o sea, Cortázar a mí me inspiró para escribir también un episodio que me pasó por la forma en la que escribe. Está lleno de imágenes. Esto es lo que me gusta a mí. Bueno, escribe como Monti, como Ricardo Monti, escribe con los sueños. Claro. Casa Tomada es un sueño de él que él lo escribe, es un sueño que él escribe, después Casa Tomada se lo edita, Borges se lo publica. El primer editor de Cortázar fue Borges, ni más ni menos. Y Casa Tomada es un sueño. Hablando de Monti... No tenía ninguna intención política, vieron que les enchufaron un montón de... que era el peronismo, que era esto, nada que ver. Lejos. Hablando de Monti, me regalaron ahora hace poquito un libro de una autora argentina que se llama Bernarda Pajes, también contemporánea, muy joven y dramaturga, que fue su alumna y que hace todos relatos de las clases. Prometo para cuando nos encontremos en junio haberlo leído para poder por ahí aportar algo desde lo que es Monti, que es una bestia. O si no, puedes hacer una reseña del libro y lo mandas a dramaturgas. Sí, podría ser. Podría ser. Me pareció súper interesante. A mí Monti me gusta mucho. ¿Cómo se llama la autora? Bernarda Pajes, con G. Es actriz y dramaturga también. Como actriz me suena de haberla visto. Ya de dramaturgas contemporáneas, no sé si conocen a Claudia Quiroga. La he divulgado en la página. La he divulgado en la página. La Rosa del Desierto, por ejemplo. Acá, con eso la puedes proponer para el taller. Hambre de higos lo hizo con un grupo de Junín, es muy lindo. Así que nos juntamos las juninenses. Sí. El obstetra con el que nací, que me trajo al mundo, se llamaba Cura, el doctor Cura. Hay que atender a mi mamá. Fue el obstetra que me trajo al mundo. A mí también. El 16 de octubre del 67, no digan nada mi edad, por favor. Bueno, muchos más. Sí, era el obstetra de mi mamá. Mira. Bueno, después seguimos, Cecilia. Yo nací en el Sanatorio Junín, ¿y vos? Y debo haber nacido ahí, supongo. Mi madre, no sé, porque la partida de nacimiento la tengo para... No me dijo mi madre si fue en el... Era la única clínica que había, si no estaba en el hospital. Pero clínica era la única. No, tengo que haber nacido en el Sanatorio Junín. Que está acá, a 3 cuadras de mi casa. Mirá vos, tengo que ir a Junín, qué vergüenza. Yo nací ahí y no fui nunca.
Nunca fuiste, nunca viniste. Cuando estemos vacunadas, hacemos un tour a Junín. Claro. Sí, vamos, en el Parque Natural Laguna de Gómez. Bueno, un placer enorme. Nos vemos el viernes que viene con Tiempo de Aguas y ya vamos pergeneando junio. Sí, ahí les puse en el chat una pequeña grabación que hice para el 25 de noviembre de un microcuento de Mónica Cazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Autora gracias. Ahí lo bajo. Ya que lo voy bajando, así me lo subo a Dramaturgas. Bueno, que tengan todos buen fin de semana. Gracias. Elena, tranquila con la vacuna, que yo voy bien, vas a ir bien. Sí, yo esperando todavía la Sputnik, porque la Yo Sinopharm también. no me la puedo poner. A mí me tocó la China, chicas. Bueno, y vayamos pensando por ahí si tenemos para el viernes que viene tirarte propuestas de dramaturgas o... Mándenme por mail invitaciones a leer. Mándenme invitaciones a leer. Yo les mando, desde la dirección donde les mando, y ahí pongan Proyecto Junio, y tírenme nombres y vamos armando una especie de plan de lectura de junio en adelante. Y las chicas mexicanas también, que seguro deben tener un montón de material interesantísimo. Claro. Sí, claro, claro. Así conocemos otras autoras. Exacto. Bueno. Besos. Chao. A todos. Muchas gracias. Chao. Gracias por el a todos. espacio. Hasta el viernes. Chao.